Y en las 4 estaciones, un poco lo habíamos anunciado en la introducción, vamos a hablar de un tema que no digo que está de moda, pero sí ocupa cada vez más materia en los canales de noticias. Ya incluso mucha gente que se dedica exclusivamente a eso, que hace en algún punto cierto show con el tema. La gente está muy pendiente, tiene que ver con el clima, tiene que ver con la meteorología. Y vamos a hablar con uno que sabe mucho, creador en su momento del grupo Cazadores de Tormentas, de aquí desde el sur santafesino. Oscar Mongelat, bienvenido, ¿cómo anda? Muchas gracias por permitirme hablar con ustedes. Decíamos que hay mucha gente que en los noticieros hace un show con la cuestión del clima y lo que se viene, lo que puede pasar, lo que no y demás. Sí, o sea, todo lo que tenga que ver con el ambiente televisivo es medio como que uno lo tiene que soportar a eso, porque viven de un rating. Y justamente aquellos que más rating tienen se ve que más cobran, entonces por ahí se les va un poco también la mano en el show que hacen anticipando ciertos eventos catastróficos siempre a nivel meteorología que ya, no sé, rara vez se cumplen, porque un pronóstico es justamente una incertidumbre. Lo que se trata siempre es desde la visión, digamos, ya de alguien que tiene bastantes años en meteorología, es tratar de llevar un poco de información más acotada, o sea, más cercana geográficamente y en lo posible información real. Ese es un poco, digamos así, el objetivo que tiene el grupo Cazatormentas del Sur. O sea, trabajar para información de la gente y que la gente tenga la información suficiente para poder discernir lo que le está llegando. Cuando uno ve algunas situaciones climáticas que se presentan en otros lugares del mundo, huracanes, tornados, y lo compara con esta región puntual de la Argentina, ¿somos beneficiados en cierta manera? ¿Es un clima más benigno o un clima con otras características? Bueno, primero tenemos que hacer una pequeña salvedad. Los meteorólogos hablamos únicamente de tiempo meteorológico. Del clima se ocupan los climatólogos. En cuanto a las condiciones meteorológicas de nuestra región, son muy especiales, pero estamos a salvo de uno de los peores fenómenos justamente meteorológicos, que es el huracán. Después, todo el resto de los fenómenos meteorológicos nos pueden afectar, y principalmente el más peligroso de todos. El fenómeno meteorológico más peligroso que se puede dar en el mundo es el tornado. Y toda la región central de Argentina, y especialmente la zona del litoral argentino, es zona tornádica. Basta recordar nada más el 10 de enero de 1973, San Justo. El peor tornado fuera del callejón de los tornados de Estados Unidos ocurrió ahí. Casi 100 muertos se llevó ese tornado, vientos de hasta casi 500 kilómetros por hora. Es un antecedente realmente como para tenerlo en cuenta, y es algo con lo cual uno viene batallando. Ahora se habla, por ejemplo, de tener ciudades que sean resilientes, ¿no? O sea, en cuanto a los eventos meteorológicos. Y recién ahora se está hablando de preparar a las ciudades, localidades, para el desastre. O sea, y eso está bien, está perfecto, porque si nosotros justamente logramos que una localidad esté preparada para el desastre, todo lo que está por debajo va a estar perfectamente cubierto. Pero si siempre estamos, digamos, preparándonos para la respuesta de mínima, cualquier evento nos pasa por encima y tardamos meses en recuperarnos en una localidad. A veces, por muy pequeña que sea, puede ser golpeada bastante fuerte por un evento de este tipo, y vemos, o sea, que se tarda demasiado en volver a la normalidad, ¿no? Cuando se emiten, por ejemplo, alertas meteorológicas, uno supondría que se hacen para que la gente adopte conductas que puedan mitigar el impacto en el caso de que venga una tormenta o de que esa tormenta se produzca realmente. Ahora, ¿estamos acostumbrados como habitantes de nuestras regiones a adoptar conductas frente a las situaciones meteorológicas que se presentan? Lamentablemente yo tengo que decir que no. En esto tiene mucho que ver también la forma de trabajo que tiene nuestro Servicio Meteorológico Nacional. El alerta meteorológico es el último aviso que se le puede brindar a la población para que justamente tome recaudos. Y lo han desvirtuado de tal manera que ha pasado lo del pastorcito mentiroso. O sea, cuando se emiten los alertas, ya nadie le cree a los alertas emitidos. Y esto tiene que ver con una falla del Servicio Meteorológico, que emite
avisos de alerta meteorológico que tienen una duración de 6 horas nada más, hasta con días de anticipación. O sea, personalmente he tenido con el servicio meteorológico algunas controversias y sobre todo haciéndole hincapié en que cambien la forma de avisar los anticipos en cuanto a probables, ¿no es cierto?, eventos así de tiempo severo. Y no lo hemos logrado. El alerta tendría que ser justamente el último informe después de algún reporte previo, por ejemplo, que anticipara de la probabilidad de algunas tormentas fuertes, y cuando se emitió el alerta, en esas 6 horas que dura la alerta, justamente que ahí esté el mayor rango de probabilidad de que ocurra una alerta. Lamentablemente siguen con esa postura. Para mí es una torpeza en cuanto a la información como la brindan, y ayudaría muchísimo que dejaran justamente la alerta como eso, como el último recurso de información. Entonces, cuando la población reciba una alerta, realmente va a estar preparada para tomar las precauciones del caso, que hoy no lo estamos haciendo. Ajá. Y justamente, por ejemplo, el grupo de Cazatormentas, que vendría a ser una especie de red de voluntarios del sur santafesino, que están ahí pendientes de la posibilidad de la ocurrencia de una tormenta y alertar a la gente sobre ello. Sí, nosotros tenemos un pequeño eslogan en el grupo que dice: atentos al tiempo, al servicio de la gente, de nuestra gente. Y eso es justamente un poco el motivo fundamental por el cual varias personas, yo cariñosamente nos denominamos locos de la meteorología, porque tenemos cierta manera de ver las tormentas que no es como las ve el resto. Y tenemos una gran dedicación a tratar de anticiparnos a lo que puede hacer una tormenta severa. Cuando nosotros hablamos de mal tiempo severo, lo que estamos representando es un mal tiempo que no es beneficioso para nadie. ¿Qué quiero significar con esto? Que cuando se utiliza justamente la palabra severo en una alerta, lo que se está indicando es que el mal tiempo que se va a provocar o puede generarse tiene riesgo de vida. O sea, las personas pueden perder la vida en ese evento. Y esa es una de las cosas que por ahí la mayoría de la gente no conoce. Y otra de las cuestiones a tener en cuenta en ese término que habla justamente de mal tiempo severo, es que cuando está incluido en una alerta, puede llegar a dar ese mal tiempo la posible ocurrencia de tornados. El servicio meteorológico nuestro tiene por costumbre no emitir alertas de tornados, siendo que justamente es la segunda área más importante en el mundo, Argentina, en cuanto a los tornados. Pero no contamos justamente como país con la suficiente información para poder dar un aviso detallado de tornados. Conociendo esas falencias, o sea, yo las conozco de adentro porque estuve trabajando para el Servicio Meteorológico Nacional, o sea, mucho tiempo estuve trabajando para la Fuerza Aérea como meteorólogo aeronáutico. Entonces, a partir del 2006, empezamos justamente a tratar de aportar un granito de arena a la información meteorológica, y ahí surgió justamente la idea de conformar este grupo. En principio nosotros formábamos cazadores de tormenta, o sea, seguíamos con la denominación de nuestro grupo, o sea, Cazatormentas del Sur, y formábamos cazadores de tormenta. Chavás fue la primera localidad que nos dio cabida justamente para el primer curso de cazatormentas. Se instaló la primera estación meteorológica automática en esa localidad, y a partir de ahí se adoptó un sistema muy simple de alertar a la población, que tiene que ver con la coloración de las alertas. O sea, Chavás en este momento tiene 3 colores de alerta que arrancan del amarillo, pasan a naranja y en última instancia al rojo. Esto significa simplemente que, dada justamente la posibilidad de que los alertas sean emitidos con mucho tiempo de anticipación, muchas veces no va a tener ningún tipo de posibilidad, digamos, ese alerta de ocurrencia en el horario de vigencia siempre que es emitido, que afecte a esa localidad. Entonces, el primer grado de atención para ellos fue el alerta color amarillo. Hay un alerta emitido, pero no se pide nivel de prevención, digamos, para nada notorio.
Cambia la situación cuando esa alerta cambia a naranja, porque la probabilidad de ocurrencia de esa alerta, de los fenómenos que están alertados, es cercano o mayor al 70%. Y cambian un poco más las condiciones de prevención cuando se emite una alerta rojo, porque ahí justamente la probabilidad de ocurrencia está por encima del 80% y pueden ser peor de lo que está anunciado. Algo sencillo, o sea, siempre desde la parte aeronáutica nosotros nos enseñaron muchísimo eso, o sea, de buscar la sencillez justamente en brindar los datos y también en el recabado de la información. Cuando empezó a caminar el grupo, o sea que empezamos a tener, digamos, muchos llamados de otras localidades, o sea que sabían lo que había pasado en Chabás, surgió la idea de hacer un curso más profundo todavía, y ahí salió justamente el único curso que hay en el país en este momento, que es el de Observador de Tormentas Severas, que tiene como abreviatura OTS. Este curso es lo que le permite a cualquier persona que vaya al curso, dependiendo de, digamos, por ahí las ganas que tenga de aprender, o sea, porque esto necesita mucha práctica, de discernir con mucha exactitud qué situación tiene encima, qué se puede esperar justamente de lo que le están diciendo con el alerta y hasta discernir si lo va a afectar o no lo va a afectar. Esa fue una de las, digamos así, cuestiones que presentaban un desafío, ¿no? O sea, poder darle a la persona que asistía a un curso de esta naturaleza herramientas, pero totalmente prácticas, para que dejando de lado la teoría, o sea, vean realmente cuál es la situación que se está generalizando y puedan y tengan toda, digamos así, la posibilidad de interpretar esa información y actuar en consecuencia. Entonces, ahí nosotros desmitificamos otra cosa. La gente está acostumbrada a que cuando escucha cazatormentas, o sea, es aquella persona que sale con una cámara, con un vehículo todo preparado a cazar tornados, a sacar fotos. Nosotros lo que hacemos es justamente cazar la tormenta antes de que tenga probabilidad de afectar alguna localidad e informarle justamente a la gente de esa localidad de lo que puede estar llegando a la localidad. Por eso es buenísimo lo que están haciendo acá en ANPROL. O sea, nuevamente información para que la gente tenga noción de lo que está viendo en el cielo, de lo que puede esperarse, ¿no es cierto?, con una alerta que se ha emitido, y tenga la posibilidad y también el conocimiento para tomar prevenciones. A propósito de esta observación de tormentas, uno recuerda al viejo hombre de campo, miraba el cielo, miraba el comportamiento de las gallinas y las vacas y decía esta noche va a llover, por ejemplo. ¿Cuánto había de adivinación en ese caso? No, de adivinación muy poco. Yo personalmente tengo el ejemplo de mi papá. Él tenía la gran suerte, o sea, de anticipar el tiempo, y en ese momento no tenía ninguna, digamos así, preparación meteorológica. Era la gran observación, o sea, lo que realmente salvaba esa falta de información. ¿Con qué tiempo se pueden prever las ocurrencias de tormentas? Y nosotros podemos hacer, digamos, una tendencia, por ejemplo, del tiempo, que lo vemos con algunos modelos de simulación, a 7 días. A partir de ahí, lo que buscamos es justamente que siga la coincidencia en cuanto a lo que dicen los modelos y a lo que hace la naturaleza. Vos mencionabas recién las gallinas. Nosotros tenemos una ayuda muy grande en el desarrollo justamente de la actividad de las hormigas. Cuando empezamos a ver que las hormigas empiezan a actuar en consecuencia con lo que los modelos estaban prediciendo, ahí le prestamos atención. Y en el último de los casos, o sea, le prestamos mucha más atención justamente a lo último, digamos, que está haciendo la naturaleza antes del evento que a lo que dice el pronóstico mismo. Y te puedo asegurar que le va ganando por goleada, más o menos, lo que hace la naturaleza a lo que pueden prever los meteorólogos. Me quedó sonando esto de observación de tormentas severas, sobre todo porque uno tiene la impresión, ajena incluso de todo conocimiento científico, de que hoy por hoy, en nuestra región en particular, cada vez que hay una tormenta, viene acompañada de granizo, o con una gran posibilidad de granizo, como antes
creo que no pasaba, pero digo, esto tiene que ver más con cierta ingenuidad a lo mejor y no con un saber científico. ¿Hoy son un poco más severas las tormentas que antes o no? ¿O eso también es erróneo? No, justamente, ese es otro, digamos, de los discursos que podríamos decir hasta a nivel mundial, que se está dando con, o viene aparejado con la información de un calentamiento global o un cambio climático. Cuando nosotros recurrimos realmente a series muy largas de estadísticas, ahí sí ya del clima, o sea, corroboramos que no es cierto. O sea, por ejemplo, con el tema de la mayor ocurrencia de huracanes. O sea, no solamente no es cierto, sino que la información, digamos, de más larga data, que es la que tiene Inglaterra, por sus actividades piratas que tenían, o sea, ellos les prestaban mucha atención justamente a todo lo que era la formación de fuertes vientos en la parte del Caribe, sobre todo. Y los registros, justamente, cuando son comparados con lo que viene sucediendo en los últimos años, no dan ningún tipo de anomalía, o sea, la frecuencia sigue siendo absolutamente normal. Lo mismo para la zona nuestra. No hay un aumento en la severidad. Sí puede haber un aumento, que lo estábamos viendo también a eso, en la recurrencia. O sea, pueden darse un poco más seguidos, pero no eventos, digamos así, de eventos catastróficos, sino que es como que lo que se conoce como repitencia, o sea, están un poquito más cercanos en el tiempo. Acá hay una cosa que a mí me llama mucho la atención, y es cuando aparece el componente político en los eventos, digamos así, de meteorología severa. Yo recuerdo la inundación de La Plata, que justamente, o sea, aparecieron los que estaban gobernantes en ese momento a hablar de eventos históricos, nunca vistos, imposibles de predecir. Y todo eso lo único que hacía es decir, a ver, esto no ocurrió nunca, yo no puedo haber previsto esto, yo no tengo ninguna responsabilidad. Entonces hay que tener mucho cuidado justamente cuando aparece el componente político informando sobre los eventos meteorológicos, porque normalmente lo que tratan de hacer es de sacarse la responsabilidad por todas las obras que no se hicieron. Esa es otra de las cosas que llama mucho la atención, ¿no? O sea, el agua se sigue escurriendo como hace miles de años, de lo alto hacia lo bajo. O sea, mínimamente prevé justamente que donde hay un lugar bajo no se te inunde. Y eso no es cuestión de la meteorología, es cuestión justamente de planificar tu urbanización. Si no capacitas a tu gente, sobre todo la que está en defensa civil, para que realmente tenga una buena respuesta, no hablé de eventos catastróficos, sino hablé de respuestas catastróficas, ¿no? O sea, esa es un poco toda la cuestión. Pero en cuanto a severidad, a nosotros el tiempo nos viene, digamos así, ayudando y respetando bastante, porque lo que sucede en el mundo sucede dentro de nuestra misma casa, es un rinconcito de la casa, y eso perfectamente podría estar sucediendo en nuestra Argentina, y no sucede. Y no sucede porque dentro de todo estamos con una cobertura que tiene que ver con la cantidad de agua que nos rodea. O sea, por ejemplo, los inviernos acá no son tan, digamos así, tan críticos como en el hemisferio norte, porque nosotros tenemos a nuestro alrededor mucha más cantidad de agua que ellos. Entonces, el agua tiene un efecto de retardo en todo lo que sea transmisión de temperaturas. Y en esa transmisión de temperatura, o sea, como, digamos, es más lento la transmisión justamente de fenómenos así que conllevan ciertos grandes cambios de temperatura, nosotros tenemos bastante pocos eventos de mal tiempo severo. El gran punto está en que nos debemos, o sea, como país, un gran plan de prevención. Cuando empezamos a hablar de prevención, empezamos a ver la gran falta. Si yo te pregunto, ¿sabes dónde refugiarte ante un tornado? O sea, ¿cuál sería tu respuesta? No, ni idea. Y esa es una de las cosas que uno no logra entender, porque estamos dentro de una zona tornádica. Entonces, ¿por qué no sabemos, por ejemplo, qué hacer ante una gran tormenta? Nosotros tuvimos el gran ejemplo en Rosario en el 2006, con la gran pedrada justamente que azotó la ciudad de Rosario. El peor horario, los chicos saliendo de la escuela. O sea, ¿qué hicieron los maestros? Los dejaron salir. O sea, se encontraron los padres y los chicos en la calle. Y en la calle la tormenta hizo desastres.
Entonces, a partir de ahí, o sea, se empezó a pensar qué era lo que se podía hacer, y ahí tuvo también participación el grupo Casa Tormenta del Sur. O sea, porque nos reunimos con Defensa Civil de Rosario y se les preparó toda una monografía que se les podía justamente mandar a los colegios, y quedó en eso. O sea, porque no pasó más. Entonces, esa es otra de las cuestiones. El hecho justamente de que por ahí los fenómenos de tiempo severo, o sea, no se den, o sea, con plazos así bastante cortos en el tiempo, lleva a que el accionar se pierda. Entonces ahí hay otra falla. Yo siempre digo que la planificación en cuanto a los eventos de mal tiempo severo se tienen que hacer con tiempo y con buen tiempo. O sea, cuando vos estás metido en el problema, o sea, la planificación es imposible. Y acá nos tienen acostumbrados a eso. O sea, en el momento, o sea, está sucediendo la cosa y ahí surge la planificación. Es absolutamente inviable. Nosotros tenemos que prepararnos antes. Y sobre todo ahora, justamente aprovechando esta, digamos así, idea que en el mundo se está pidiendo que se prepare a las poblaciones para el desastre, hacer hincapié en eso. O sea, que realmente nos cuiden de la manera que nos tienen que cuidar. O sea, nos merecemos que nos cuiden. Y en eso justamente tiene mucho que ver toda la parte de dirigencia que nos ha tocado, ¿no? Cuando nosotros hablamos de desastre, la respuesta tiene que ser justamente a ese nivel. Y el peor desastre que nosotros podemos tener a nivel meteorológico es un tornado. Entonces tendríamos que ver justamente cuáles son todas las alternativas posibles para que una localidad tenga la respuesta mejor ante un evento de esa naturaleza. Después, cualquier tormenta con un viento de 90, 100 km por hora está totalmente cubierto. O sea, va a estar organizada la población como para salir rápidamente de esa situación. Pero ante la peor situación, o sea, la respuesta tiene que ser mejor. Ahora, no quiero dejar pasar algo que usted dijo hace un ratito, porque en cierta manera va en contra de una corriente mundial que habla del calentamiento global y de que la temperatura media de la Tierra está subiendo. Y esto va a causar enormes perjuicios para muchos sectores del planeta. ¿Usted está en contra, en definitiva, de esta situación de calentamiento global? ¿Dice que no existe tal cosa? En realidad, lo que, digamos, uno que ve a la naturaleza como un ser vivo, o sea, planteando desde ya que la Tierra es un ser vivo, lo que se ve desde esta óptica es que se deja de lado al principal actor. O sea, la Tierra tiene mecanismos de defensas que el ser humano desconoce. Entonces, si plantea un escenario, por ejemplo, de derretimiento de sus polos, no significa que la Tierra se va a quedar sin polos. Lo va a volver a relocalizar como lo ha hecho durante miles de veces en el pasado. El hecho de que nosotros no tengamos registro de esos eventos no significa que la Tierra no haya pasado ya por estos eventos. Y el otro gran punto es que nuestra civilización actual adolece de un gran problema. Se ha creído, o sea, el dogma de que nosotros tenemos que dominar al mundo. Y en realidad ese es el gran problema, porque con esa enseñanza, si destruimos la naturaleza en función del progreso, está bien. Y ese es uno de los errores más horribles que estamos haciendo. O sea, si, por ejemplo, nosotros quisiéramos expandir la frontera agrícola, ¿por qué no ayudamos a la naturaleza justamente que se expanda hacia donde le está costando expandirse? Y no le destruimos las creaciones que durante miles de años, o sea, ha estado creando, valga la redundancia, para protegernos, y después nos quejamos cuando la misma naturaleza nos avasalla. O sea, la naturaleza no está actuando en contra nuestro ni a favor, está simplemente haciendo el trabajo que tiene que hacer. Y esa es una de las cosas que como seres humanos no nos damos cuenta. Nosotros ahora en este preciso momento estamos charlando tranquilamente, mientras la casa nuestra, que es una bola de aire y barro, está viajando por el espacio a 106.000 km por hora. Nadie lo nota eso. Porque justamente hay todo un sistema de defensas que, como si fuera la proa de un barco, va abriéndose paso a través del espacio y nos va protegiendo con su campo magnético de todo lo que va encontrando en el camino. Eso solo ya bastaría para maravillarnos y lograr entender un poco más cómo funciona este planeta, haría justamente de que nuestras generaciones más jóvenes no sigan con esto de querer dominar al mundo, sino de entenderlo. Y cuando logremos eso,
vamos a ver justamente que lo que hemos venido haciendo hasta ahora es de una torpeza absoluta. No hay, por ejemplo, ¿no?, ningún animal terrestre que anide en las costas de los mares, salvo el inteligente ser humano. Después nos quejamos cuando justamente hay un tsunami y arrasa lugares densamente poblados. Eso lleva por ahí un poco hasta preocuparnos un poco, ¿no? O sea, por nuestra tan mentada inteligencia. Queremos ver el mar y nos metemos prácticamente dentro del mar con nuestras construcciones. Y no dejamos justamente de pensar que hay situaciones en las que el mar puede provocar una ola tan enorme como para que los animales justamente no hagan nido en las zonas costeras. Eso no lo tenemos en cuenta. Queremos ver las montañas desde lo más alto posible. Entonces, para hacer nuestra casa en lo alto de la montaña, devastamos todo el bosque ralo que tiene la montaña, justamente protegiendo de los deslaves, y hacemos la casa ahí. Llueve, como ha venido lloviendo siempre, se produce justamente todo un deslave, una luz, se lleva a la casa con todo. La naturaleza es la perversa. Hay cosas que no, o sea, desde cierta mentalidad yo no lo logro ver, no logro entenderlo. Y la otra es digamos así, la total agresividad que tenemos cuando decimos que vamos justamente a expandir nuestra frontera agrícola para ayudar a que desaparezca el hambre en el mundo. Nosotros lo que vemos es que destruimos cada vez más y el hambre está cada vez más presente, y lo que sí vemos es que la diferencia entre la pobreza y la riqueza es cada vez mayor. Entonces, todo ese tipo así de discursos también hay que ponerlos sobre el tapete, porque los modelos de siembra que nos están queriendo imponer no son justamente los más, digamos así, armoniosos con el planeta. Y eso también hay que ponerlo digamos, sobre la mesa y discutirlo. Después nos quejamos cuando las grandes precipitaciones alcanzan una escorrentía muy rápidamente. No dejamos un árbol en los campos. Y nos quejamos porque después hay grandes eventos de ola de calor, grandes eventos de sequías, hay grandes justamente eventos de inundaciones. Un árbol tiene cientos de kilómetros de raíces. Todas esas raíces absorben agua. Bueno, no hemos, digamos, dejado un arbolito ni para tomar mate a la sombra ahí de, ¿no es cierto?, de un árbol en el campo. Entonces no nos quejemos de lo que estamos recibiendo. La naturaleza sigue trabajando. El tema está en lograr entenderla y parar a tiempo. Yo estoy totalmente a favor justamente de frenar el desarrollo sustentable, porque es una mentira perversa, y empezar a hacer una retirada honorable. O sea, devolverle a la naturaleza lo que le hemos quitado en función de un progresismo que solamente tiende a hacernos desaparecer como humanidad, y empezar justamente a buscar alternativas, pero alternativas que no vayan por la parte económica. Esa es la gran deuda que estamos teniendo como civilización. La Tierra nos brinda absolutamente todo y no nos cobra nada. Nosotros queremos ver un vaso de agua y tenemos que pagarla. O sea, hay algo que no estamos haciendo bien. Usted habló de esta necesidad del hombre de dominar, ¿sí? Y afortunadamente por ahora, y esperemos que así sea, los fenómenos meteorológicos uno los puede alertar, advertir, pero afortunadamente todavía no podemos dominarlos, hacer que no ocurran, por ejemplo. No sé durante cuánto tiempo, pero el día que eso pase realmente va a ser un gran problema. Yo no estaría tan seguro de esa última parte. Hay una ciencia que se llama geoingeniería y que viene de la mano con lo que también se conoce como nanotecnología. Hay ciertas mentes que parecerían que actúan como Pinky Cerebro. O sea, cuando a la noche van a descansar y dicen, ¿qué vamos a hacer esta noche? Vamos a ver si dominamos el mundo, ¿no? Y lamentablemente el bien común no va a venir de una institución internacional. A nosotros nos están vendiendo espejitos de colores. O sea, con este tema de la globalización, que todo tiene que estar interconectado, que todo tiene que, digamos, ser justamente global, lo que están haciendo nos están quitando fundamentalmente nuestras raíces. Y de ahí tiene mucho que ver, por ejemplo, lo que es un árbol, ¿no? O sea, a un árbol nosotros le sacamos las raíces y se cae fácilmente. Cuando
Nosotros vemos en el cielo ciertas formaciones nubosas que no son las naturales a las que estamos acostumbrados y que se las puede relacionar con estelas químicas, o sea, dejados por el famoso chorro de los aviones, o las estelas de los aviones. Y no le logramos ver la explicación y empezamos a buscar información. Nos enteramos, por ejemplo, que hay ya patentes en Estados Unidos que hablan de la manipulación del clima a través del sembrado de ciertas sustancias en la baja, media y alta atmósfera, que tiene que ver supuestamente con la posibilidad de enfriar el planeta para que deje de calentarse por este famoso, digamos así, la famosa teoría de que el planeta se estuviera calentando. No solamente no está comprobado de que el planeta se esté realmente calentando, sino que estas prácticas nadie sabe dónde terminan. Porque cuando se empieza a alterar la naturaleza tiende a buscar el equilibrio. Y si para encontrar nuevamente el equilibrio tiene que hacer desaparecer una especie, la va a hacer desaparecer. O sea, es lo que ha hecho, pero en los millones de años justamente que viene evolucionando el planeta. Y ese jueguito de que porque, digamos, la ciencia quiere avanzar, tiene que avanzar a toda costa, tampoco debe ser mirado con buenos ojos. O sea, hay un momento en que se debe parar, o sea, volverse un observador y sobre todas las cosas comprender. Hay algo que a nosotros no nos han, digamos así, enseñado bien, que tiene que ver con nuestra mortalidad. O sea, hay seres que parece que van a vivir por siempre, entonces acumulan como para siempre. Y ese es justamente uno de los peores problemas que tenemos. Porque esas personas que quieren acumular para siempre, cuando tienen poder, y sobre todo poder económico, no miden las consecuencias. Muchas veces nos preguntaron, cuando planteábamos este tipo así de situaciones, pero si ellos también estarían metidos dentro del problema. Sí. Y no nos olvidemos que también estaban metidos dentro del problema los que tiraron las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. O sea que hay mentes que realmente no les importa el daño a causar si eso puede llegar a tener alguna probabilidad de que obtengan más poder. Es peligroso por ahí justamente desconocer que hay ciertas prácticas en las cuales somos simplemente, digamos así, meros partícipes, ¿no? Y no podemos hacer nada. Pero sí podemos hacer algo muy importante y estar atentos a lo que están haciendo. Cuando ustedes vean en el cielo que en mañanas despejadas, por ejemplo, cruzan aviones y dejan estelas muy persistentes en el cielo, eso de por sí no es normal, porque para que esas estelas tengan posibilidad de desarrollarse, tiene que haber condiciones también para que se desarrolle nubosidad, que sean conformadas por cristales de hielo. Si esa nubosidad no está en el cielo, tampoco tienen que estar las estelas. Y nosotros vemos justamente que muchísimas veces a partir de esas estelas empiezan a formar nubes. Personalmente tengo varios testimonios gráficos, fotográficos, o sea, de aviones estelando, sobre todo en un año muy particular que fue el 2012, haciendo cuadrícula sobre todo el sur de Santa Fe. 3 aviones volando en formación, primeramente de sur a norte, después de este a oeste y viceversa, dejaron el cielo cubierto de esas estelas. O sea, primero no eran aviones comerciales, segundo lo que estaban haciendo era simplemente fumigar con algo que no sabemos qué es, pero sí sabemos que hay, digamos, patentes que les permiten hacer ese tipo así de procedimientos y que por lo visto los gobiernos o ciertos gobiernos del mundo lo están permitiendo, ¿no? Bajo esa cobertura de que es necesario hacer toda una serie de experimentos para que el planeta deje de calentarse. Y justamente es medio como que esa teoría en la naturaleza se la está tirando por la cabeza porque cada invierno en el hemisferio norte está siendo más riguroso. O sea que en realidad la Tierra está dando claras señales de que se está enfriando. Nosotros vamos a empezar a ver hacia finales de esta primavera ya nevadas muy intensas en el territorio norte de Estados Unidos y Europa.
y van a ver que eso no va a causar mucha información. Sí va a tener mucha difusión cuando haya alguna ola de calor que afecte justamente a alguna parte del mundo, porque eso es lo que quieren imponer. Cuando nosotros hablamos de cuál era, o nos preguntan cuál es el objetivo final, pareciera que es tan simple que hasta pasa desapercibido. Si a nosotros nos plantean que hay que salvar el planeta, tendríamos que ser muy torpes o muy tontos para, o sea, pensar contrariamente a eso, porque es nuestra única casa. Entonces, dale, vamos a salvarlo al planeta. Y ahí surge la primera duda. Listo, salvamos el planeta. ¿Para quién? Esa es la primera. La primera duda, ¿para quién salvamos el planeta? Y después la otra cuestión. Si se plantea que hay que dejar de emitir gases de efecto invernadero para que la Tierra deje de calentarse, surge la segunda pregunta. Listo. ¿Dejamos de emitir gases de efecto invernadero o emitimos menos? ¿En dónde? Y la respuesta de los precursores de la teoría del calentamiento es muy fácil. Dejamos de emitir donde hay poca emisión o nula emisión. ¿Dónde es eso? En los lugares justamente en donde el mundo se está desarrollando. Países pobres, subdesarrollados. Entonces, a los países pobres los dejan pobres y los ricos siguen explotándolos. O sea, es perverso el planteamiento. Lo que pasa es que es tan, digamos así, tan bien articulado que nos lo creemos. Oscar, muchísimas gracias. No, ha sido gracias a ustedes. Pausa y seguimos en las 4 estaciones. La verdad, un gusto haber escuchado a Oscar Mongelat.